Buen tiempo, quien les habla, su amigo y servidor, el apóstol Marcelo Santana. Y hoy, en Píldora de Fe, pelea la buena batalla de la fe, parte 10. Así es, continuamos con esta serie de enseñanzas y estamos ahora en la parte de los deseos de la carne y hemos hablado de las manifestaciones de, de la carne, es decir, las obras de la carne, como estuvimos leyendo en Gálatas capítulo 5 versículo 19 al 21, donde dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne que son dos puntos, y ahí hay una lista que hace referencia a esas obras de la carne. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, es decir, que son cristianos, que han nacido de nuevo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos para agradar a Dios? Hay que tener en cuenta que cuando recibimos al Señor Jesucristo, ocurre algo en el ámbito espiritual que Dios ha determinado y que nosotros por la fe lo recibimos en Cristo Jesús. Teniendo en cuenta, como dice Romanos capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto está en el Reina Valera 1960, pero se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, donde podemos entender un poco mejor lo que allí dice en Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Esto es importante. Una vez que alguien recibe al Señor Jesucristo, acepta el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ya entonces el poder del pecado ya no puede controlarnos, no puede gobernarnos. Y nosotros entonces tenemos la capacidad en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo de no dejarnos usar por las concupiscencias o por esa naturaleza pecaminosa que mora en nosotros. Porque el sistema del mundo, como estamos aprendiendo, va a producir, a realizar, a ejecutar a través de los medios que tiene para captar nuestra atención a través de nuestros sentidos, la vista, el tacto, el gusto, la parte auditiva, tratar de captar nuestra atención, y nosotros tenemos que estar apercibidos para no dejarnos caer en la tentación. Las tentaciones siempre van a venir. Lo importante es que tenemos que estar velando para que nosotros no caigamos en la tentación. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en Lucas, en el capítulo 21 de Lucas, dice lo siguiente en el versículo 34, dice lo siguiente: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, el día del Señor. Pero aquí lo que quiero resaltar es el hecho de que debemos estar pendientes cuando dice ahí, mirad también por vosotros mismos. Está haciendo referencia ahí en la palabra mirar a prestar atención cómo está tu corazón.
porque de la abundancia del corazón habla la boca y nosotros accionamos según los pensamientos del corazón, como dice Proverbios 23, versículo 7, porque tal cual son sus pensamientos en el corazón, tal es la persona. Entonces, el sistema de este mundo que está influenciado, como ya hemos hablado en reiteradas oportunidades, por el maligno, va a tratar de captar nuestra atención para hacernos caer, pero nosotros, los que somos de Cristo, debemos crucificar nuestra carne con, con los deseos y pasiones. Ahora bien, teniendo en cuenta entonces que ya hemos, como leímos en Romanos 6:6, que ya hemos sido crucificados juntamente con Cristo, ahí habla de lo que ya Dios hizo por nosotros, al igual que en Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahí está hablando de lo que Dios, el Señor, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí ciertamente es algo que solamente lo podía hacer el Señor, pero hay una parte que me corresponde a mí, hay una parte que te corresponde a ti, y es cuando allí leemos en Gálatas 5:24 que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay acciones que tenemos que realizar nosotros para no caer en la tentación, para no realizar o ejecutar los deseos de nuestra carne. No podemos dejar que el poder del pecado, que ya no tiene poder en nosotros, nos pueda dominar. Y es ahí donde viene la parte que nos corresponde a nosotros, como dice Lucas 9:23, el Señor Jesús dice, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cada día nosotros tenemos que estar al pendiente de no caer en la ira, en la contienda, en el chisme, en la murmuración, en mirar de manera con lascivia a otra persona del sexo contrario. Tenemos que estar pendientes de no caer en celos, en pleitos y en todas las obras que hace referencia Gálatas 5:19 hasta el 21. Y es ahí donde dice que no podemos nosotros proveer. En Romanos capítulo 13, en el versículo 14, dice que no debemos proveer para los deseos de la carne. O sea, nosotros tenemos que fijar posición en nuestras vidas para que nosotros en cualquier actividad, cualquier acción, no provea, o sea, no abra las puertas para que entonces accionemos según la carne, porque debemos accionar según el Espíritu. Ahí podemos leer en Romanos capítulo 13, versículo 14, dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto está haciendo referencia a que cada individuo debe estar pendiente de no propiciar que los deseos de la carne se aviven y tomen control de ti a través de ir quizá a alguna reunión que no debe ir, tener hábitos que no son acordes a lo que nos pide el manual de la vida. Por eso cuando, por ejemplo, leemos en Efesios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos da consejos al respecto para que nosotros andemos y vivamos según lo que Dios ha determinado, porque ahora Cristo mora en nosotros, en todos aquellos que hemos recibido al Señor. Por eso dice ahí lo siguiente en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mayoría de las personas andan según lo que piensan, lo ejecutan, lo accionan y punto. Pero nosotros no. Ahora nosotros, aun cuando nos puedan venir pensamientos incorrectos, nosotros podemos valorarlos, podemos discernirlos, porque la palabra está en nosotros, porque hemos leído la palabra y el Señor está en nosotros y la palabra es para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú lees Hebreos 4:12, dice allí que la palabra es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y ahí dice ahí, discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. O sea que la palabra nos va a ayudar a nosotros a discernir, a distinguir, a sopesar los pensamientos que tenemos en nuestro corazón para valorar si son de Dios o no son de Dios, si están conformes al manual y no andan, para que no andemos según la vanidad de nuestra mente. Allí mismo el apóstol Pablo le dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando leemos ese mismo pasaje bíblico en la versión Nueva Traducción Viviente, podemos leer lo siguiente. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. O sea, hay una responsabilidad que tenemos nosotros. Ya Jesús, nuestro Señor, hizo lo que solamente Él podía hacer, morir por nosotros en la cruz del Calvario, y juntamente con Él morimos, dice ahí Romanos 6:6 y también Gálatas 2:20, como te acabo de mencionar, y eso es el acto que Jesús hizo por nosotros, que se endosa en nuestras vidas por la fe en Él. Pero nosotros tenemos que crucificar nuestra carne con nuestros deseos y pasiones. Nosotros tenemos que deshacernos de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros a través de las acciones. Debo evitar algunas cosas, debo evitar algunos lugares, debo evitar frecuentar algunas personas para no caer en la tentación. O sea, hay acciones que yo tengo que hacer, procurar evitar lo que me va a conducir a mí a pecar, a accionar según esa naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no hay personas que siempre le están echando la culpa al enemigo de las almas, a Satanás, al diablo. Él ya fue vencido en la cruz del Calvario y él solamente nos puede tentar, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Tentó al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo lo venció ahí en ese ayuno, porque siempre dijo, escrito está, se decidió no caer en la tentación. Y asimismo nosotros tenemos la capacidad de no caer en la tentación porque Jesús está en nosotros. Incluso el Señor Jesús, allí en el Getsemaní, allí estando orando en Mateo 26, Él nos da la salida en Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque ya hemos leído en varias oportunidades, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que nosotros ser disciplinados en la búsqueda del Señor, en la oración, en la lectura de la palabra, en accionar según a como Dios nos está diciendo. Cuando, por ejemplo, leemos aquí mismo en Efesios 4, dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, tenemos que evitar las mentiras. Sigue diciendo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tratemos de no airarnos y pecar. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, por supuesto, cuando nacemos de nuevo, se vivifica nuestro espíritu, pero en nuestra alma todavía hay malas costumbres, todavía vienen pensamientos con malas palabras, pero tú tienes que crucificar eso, tú tienes que dejar de hacer eso, tienes que poner de tu parte porque ya no puede gobernarte el pecado, porque el poder del pecado en ti fue suprimido por lo que se hizo en la cruz del Calvario y por lo tanto tú puedes decidir no proveer para los deseos de la carne, no satisfacer los deseos de la carne, por lo tanto tú tienes que accionar. Hay una parte que te corresponde a ti y la parte que le correspondía al Señor ya lo hizo en la cruz del Calvario y ese poder se desata sobre tu vida al recibir al Señor Jesús en tu corazón. Por lo tanto, es importante que puedas tener esta claridad que te toca a ti poner de tu parte, ser disciplinado, para que entonces no caigas en la tentación. Y entonces podrás decir con plena convicción de fe que lo mejor está por venir. Cristo te ama profundamente.